Hebreos capítulo 10, verso 14, dice así la bendita, poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí en tu presencia, Señor mío, junto con todos mis amados hermanos, para recibir el poder de tu consejo. Lo que produce tu consejo es la única arma que puede partir hasta los tuétanos que están adentro de nuestros huesos, mi Dios. Si la bomba más potente del mundo la hicieran explotar, jamás podría tocar nuestra alma y nuestro espíritu, aunque volemos en la carne en pedazos. Pero tu palabra sí parte el alma y el espíritu y va a lo profundo a operar así esa cirugía perfecta en la esencia de la vida del hombre, mi Dios. Sea toda la atención de este pueblo que surge de la fe a todo lo que tú hoy quieras decirnos. Por lo demás, sea sometido bajo el poder y la autoridad de la Iglesia a toda fuerza contraria. Amén. Y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento. El otro día leía en el Salmo 103, donde el rey David dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Ayer oíamos, ¿no es cierto?, de ver las cosas que son útiles, pero con el contraste con las cosas que realmente tienen valor. El valor de poder saber lo que genera en mí y en otros una acción de justicia. En mí genera crecimiento, en otros recibe bendición. El valor en cuanto al poder de hacer el mal, que puede surgir de hablar algo indebido o de hacer algo indebido, tiene consecuencias. Son cosas que nosotros no podemos hacerla al azar. Los hombres dicen, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de esa darán cuenta en el día del juicio. La gente habla, y nosotros a veces también hablamos y hablamos. Pero pará, cuidado. Miremos las cosas que tienen valor. ¿Cuáles son las cosas que tienen valor? Las que van a salir a la luz cuando todo esto termine y nos encontremos en el tribunal de Cristo o en el gran juicio del trono blanco alguno. Eso es lo que tiene valor. Las obras que nos podemos llevar de amor de acá, de la tierra, eso es lo que tiene valor. Hay muchas cosas útiles acá en la tierra, como decía la palabra ayer, el dinero para poder comprar las cosas, pagar y vivir con dignidad, eso claro, pero no es algo que tenga que ver con algo valioso. Nuestra fe es valiosísima, mucho más que el oro. Porque podemos generar esas cosas que después de muerto no las llevamos con nosotros. Vieron que siempre en el mundo se dice que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento, van a ir a parar todas allá. Ver, ¿no es cierto?, descubrir realmente las cosas que tienen valor. Bueno, acá el rey David en el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y leemos acá, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos paramos y decimos, qué gloriosa bendición. Qué gloriosa y tamaña bendición. Qué beneficio. Quitó lo que en el Antiguo Testamento durante todos los siglos y las edades al hombre lo hostigó. Jesús anduvo acá en la tierra y dijo muchas veces, como creíste, ve, tus pecados te son perdonados y quedas sana de tu azote. Decía, tus pecados te son perdonados, pero no eran quitados. Porque el pecado lo quitó su sacrificio. Su sacrificio quitó de en medio el pecado. La muerte de Cristo
en realidad dio mucho más satisfacción a la ley que si hubiésemos muerto todos nosotros juntos. Porque si hubiese muerto toda la humanidad junta allí en la cruz, eran toda una montaña de pecadores. Pero ahí murió un inocente. Derramó la sangre el precioso Hijo de Dios. Y ese sacrificio quitó el pecado, quitó la culpa, quitó el poder. Y dice, para siempre. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que pensar y entenderlo. ¿Por qué vemos tantos pecados? Y bueno, nosotros tenemos que examinarnos en la fe. Tendríamos que examinarnos diariamente en la fe. O sea, ¿qué hablamos? ¿De dónde surge lo que hablamos? ¿Qué hacemos? ¿En dónde se fundamenta lo que hicimos? Tenemos que verificar eso porque el tema está ahí. No significa que la verdad no sea verdad. La verdad es verdad rotunda. El problema puede estar en nosotros, seguro que está en nosotros y en nuestra fe. Pero que lo quitó, dice acá, lo acabamos de leer, lo quitó. ¿Pero y cómo lo vemos? Pero lo quitó. Para siempre. Hay otros pasajes que grafican mucho más. Este beneficio, no es un beneficio este. Pero ¿qué beneficio? ¿Qué beneficio? Lo dice a los santificados, a los separados, a los llamados. Nunca ningún hombre pudo gustar ese beneficio en el antiguo pacto. Y como si eso fuera poco, hablando de sus beneficios, quita el pecado, quitó la culpa, quitó el poder del pecado, y como si eso fuera poco, añade, escribiré mi ley en sus mentes, la grabaré en su corazón. Bendito sea su nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendito sea tu nombre. Quitaste el pecado del medio, nos santificaste en tu verdad, Señor amado. Y no solamente eso, fuiste más allá, escribiste tu palabra en nuestra mente, la grabaste en nuestro corazón, mi Dios. Lo que pasa es que hay que creerlo. ¿Por qué pienso tantas cosas malas? ¿Por qué en mi corazón andan dando vuelta tanto de eso? Por falta de atención, de firmeza en la fe. De ahí los beneficios de la gracia de Dios, de este regalo. La ley exigía obediencia. La gracia da esa obediencia que la ley exigía. La ley exigía santidad. La gracia y la fe santifican, supliendo lo que la ley antes exigía. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A eso le añadimos la fe. Entonces sus beneficios, no solamente que quitó el pecado, no, quitó también el poder, no, quitó también la culpa, pero aparte añade. El trabajo que quiere seguir haciendo adentro de nosotros, todavía llevándonos a la imagen de su Hijo. Ahondamos un poquito más, miramos el caso de los gentiles. El apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 14, de cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolo y defendiéndole según su razonamiento, y vuelven a mencionar de vuelta, porque todo va a ser juzgado en la presencia de Dios, dice el verso siguiente. Traduciéndolo al lenguaje sencillo, los gentiles no conocen la ley, no han leído la Biblia, pero ellos son ley. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre una mente y una conciencia. La conciencia le dicta al hombre las cosas que están bien y las cosas que están mal. ¿O nunca escuchaste decir a alguien, no, esto está mal, no, esto está bien, pero no conoce la ley, no conoce la verdad de Dios, sin embargo sabe lo que está bien y lo que está mal? Entonces, cuando hace algo que está bien o hace algo que está mal, su conciencia lo acusa o lo defiende según su razonamiento. Entonces, como no conocieron la ley, van a ser juzgados igual por esa ley de su corazón, por las intenciones con las cuales hicieron las cosas. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, no está hablando de los hermanos.
las intenciones. El caso de los gentiles. El caso del que conoce la ley. Dice un poquito más abajo, capítulo 2, verso 23. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Y eso es porque si yo quiero agradar a Dios? ¿Queremos hacer lo que Dios quiere? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos hablar como a Dios le gusta? ¿Queremos actuar como a Dios le gusta? Pero siempre sucede esto. Tú que te jactas y eres conocedor de con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ¿qué produjo la ley? Es que en realidad la ley produjo que el pecado se mostrase. Cuando fue introducida la ley tenía el objetivo de mostrar el grado de pecaminosidad del hombre. Capítulo 7. Verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, no, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y lo mismo pasa hoy cuando uno intenta leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Eso es un mandamiento, eso no es gracia, no es fe. Hay un camino que lleva a hacer la voluntad de Dios, pero no es ese. La ley había sido dada ¿en qué? En tablas de piedra. ¿Qué significan tablas de piedra? ¿Qué hablaba la tabla de piedra? Fueron rotas, ahora parece que desaparecieron porque no puede permanecer la palabra en las tablas de piedra que representan el corazón endurecido del hombre. Que tenía que leer, ahora es papel, pero bueno, era piedra. Tenía que leer y hacer lo que decía, no pudo, no se puede. Y lo mismo pasa hoy. ¿Por qué leemos esto? Porque lo mismo pasa hoy. O sea, haciendo eso vas a lograr que el pecado se muestre más todavía. Por eso con infracción de la ley deshonras a Dios, es que no puede hacer otra cosa. Verso 15 dice, porque lo que hago, la verdad, me aflige, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que la ley fue dada con un fin. Lo que estaba escrito en la ley, estaba escrito en tabla de piedra. O sea que tanto los gentiles que no tienen ley, como los que conocieron la ley, tienen algo bueno, podríamos decir, en la mente, pero hay un problema en su corazón. Hay una desaveniencia ahí. No hago el bien que quiero. Parecería como que la mente funciona, pero el problema está en el corazón. Por eso dijo Isaías, capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que mandamiento que le han enseñado. Pero y es lógico, si te lo enseñan por mandamiento, va a pasar eso, va a estar la palabra en tu boca, en tu pensamiento, pero no está en tu corazón. No está en tu corazón. ¿Por qué? Porque fue enseñado por mandamiento. Y cuando hablamos de enseñar por mandamiento, fíjate lo que dice, eso es ley, eso no es gracia, no es fe. ¿Qué es gracia? Lo vimos. Quitó el pecado. ¿Quién lo quitó? Él. ¿Y qué lo hizo? Nos regaló el resultado. Pondré mi ley en su mente y en sus corazones. ¿Quién pone? ¿Quién pone la ley en mi mente y en mi corazón? Lo pone Él. Esto no es mandamiento, no es ley. Eso lo hizo Él. Es gracia, es un regalo. Si estoy firme en la fe, lo recibo y si no, no lo voy a entender nunca. El camino va por ahí. A veces cuando se dice, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, hay que entender cuál es el camino. Por eso que la pregunta del millón es, como decía un hermano ayer, ¿cómo hacer que la voluntad de Dios se transforme en el anhelo propio de la persona? No en un mandamiento que no siento en mi corazón, porque en mi corazón quiero hacer otra cosa. ¿Cómo hacer, amados hermanos? Existe la manera.
de cómo hacer que la voluntad de Dios se transforme en el anhelo propio de cada persona. Tiene que haber un cambio impresionante. Cambio que trajo la gracia con la fe. Miramos. Verso 14. Veamos lo que trajo la gracia con la fe. O sea, no nos olvidemos de sus beneficios. Miremos lo que trajo la gracia con la fe. Verso 14. Lo que mostraba la ley, pero por causa del hombre, no es que la ley era mala. Hoy fue quitado. Ezequiel 36, dice Dios. He aquí vienen días, dice el Señor, en que quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mis palabras, mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Así que ya no tenemos más las tablas de piedra. No solamente que quitó el pecado, lo que la ley antes mostraba, pero por causa del hombre. Él ahora lo quitó, no lo regaló. Y no solamente eso, quitó de nosotros el corazón de piedra, quitó de nosotros esa dureza de corazón que hacía que antes la palabra no pudiera permanecer, que no pudiéramos sentir nada, porque quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, significa un corazón dócil, sensible. Y agrega el verso 16, quitó el pecado, quitó la culpa, quitó el poder, nos dio un corazón dócil. Y sigue añadiendo, escribió su palabra en su mente y en su corazón. Ahora hay armonía en la mente y en el corazón, en los dos lugares. Y bueno, ¿y qué hablar de sus beneficios? Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aprendamos a vivir justa, sobria y piadosamente. La gracia con la fe. Titulamos el mensaje de Dios, no olvides su beneficio, el camino está por ahí. Miremos nuestra conducta y las cosas que están pasando, las cosas que decimos y que hacemos. Perfecto, está bien, déjalo ahí. Ahora, miremoslo con lo que acabamos de leer, con lo que nos acaba de decir el Señor, que es lo que hizo, no qué tiene que hacer, que lo hizo. ¿Quitó el pecado o no lo quitó? Te bautizaste, hubo regeneración, te sacó el corazón de piedra, tenés un corazón de carne dócil. O volvemos de nuevo. ¿Cuántos son de la fe? Pues, ¿cómo explicar el misterio de la fe? Y mirá, yo te puedo describir lo que la fe hace. Pero la fe, el que la tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Es un don. No sé de qué material está hecho, no te lo puedo definir. Pero el que tiene fe, tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, la fe es el medio para alcanzar todos estos beneficios. Pero si no tengo fe, la fe está en el medio, no puedo alcanzar ninguno. Hay cosas que tenemos que entender que tienen mucho valor, pero mucho valor. Por ejemplo, lo que luce como una pavada, que no es muy serio, más serio de lo que nosotros nos imaginamos. ¿No viste el martillo? No, mirá, creo que está allá en la estantería, asociando el creer con la duda. ¿Y quién te dijo que creer es eso? Lo que tendríamos que decir, que tenemos que modificar nuestro lenguaje, conocer el valor de las palabras, decir, mirá, tengo duda, no sé si está en la estantería o está en el galpón. Pero no decir creo, asociando el creer con la duda, porque dice que Abraham no dudó por incredulidad y entendiendo que aquel que duda jamás va a recibir nada de estos beneficios de lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo hacer que la voluntad de Dios se transforme en el anhelo propio de nuestra personalidad? Miremos los beneficios de la gracia de Dios con la fe. Con la fe. Quitó el pecado, nos dio un corazón tierno, escribió su palabra en su mente, en nuestra mente, las grabó en nuestro corazón. Nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a descubrir, a ver. Nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente.
O sea que ahora pasamos del intento de hacer lo que leemos a el deseo interno de hacer la voluntad de Dios. Mira cómo cambia. Lo vuelvo a repetir. O sea que con todos estos beneficios que acabamos de leer, pasamos del intento de hacer lo que leemos al deseo y el anhelo interno de hacer su voluntad. Gloria a Dios. ¿Cómo olvidar todos sus beneficios? Romanos 3:31 dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? No, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No anulamos la ley, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque ahora la ley divina viene a ser parte de nuestra naturaleza, viene a ser parte de nuestra esencia. ¿Dios es amor? ¿Cuál es la esencia de la ley? Resumiendo toda la ley en una sola palabra. El amor. ¿Dios es amor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Cristo es amor, ¿nosotros qué somos? La ley divina con la gracia y con la fe se vuelve parte de nuestra naturaleza. ¿Y por qué tanta carne entonces? Y bueno, pensemos, mire lo que acabamos de leer. No lo podemos negar, es verdad pura de Dios. Falta de atención, falta de firmeza. O lo que es peor, Pablo dijo, no es de todos la fe. A mí me ha pasado de explicarle y que no hay forma que entiende y explicar y no entiende y explicar. Bueno, ¿qué querés que te diga? No es de todos la fe, ¿qué querés que te diga? Lo más tremendo que al que le dije eso se terminó tirando abajo del tren. Llegó acá con una situación, demonio hasta por la oreja tenía. El pastor Raúl intentó tenerlo, le rompió la ropa, se retorcía todo, estuvo con nosotros, el Señor lo libertó. Y después empezó a rebatir, empezó a contradecir y yo a tener que explicar, porque todos los días tengo que explicarte algo. No podemos nosotros ponernos a juzgar a Dios, las cosas que hace Dios. Pero no hay, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Luis me parece llamado, ¿no? Luis, ¿sabes qué pasa, Luisito? No es de todo la fe, ¿viste? No hay caso, no te entra. Pasó unos días y se suicidó. ¿Cómo definir la fe? ¿Y la fe está o no está? Pero, ¿qué de nosotros? No, nosotros hemos dado testimonio de nuestra fe, porque estamos acá. Porque aparte hemos entendido cómo es que la justicia de Dios se nos acreditó, y eso es una revelación por la fe, eso es señal de nuestra fe. Lo que tenemos que verificar es la firmeza, examinar, examinen ustedes mismos, ustedes que tienen fe, examínense cada día, si es que están en la fe, fíjate lo que vas a decir, de dónde surge, lo que vas a hacer, de dónde surge. Porque no podemos negar todos estos beneficios que acabamos de decir. Nos miramos 100% en la gracia, en la fe y en el Espíritu, y podemos decir que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. O sea que la esencia de la ley es nuestra esencia, nuestra naturaleza. Ahí la respuesta. ¿Cómo hacer que la voluntad de Dios se transforme en el anhelo propio de la persona? Y lo acabamos de explicar. Haciendo que la verdad de Dios se transforme en la esencia de nuestra vida de manera espontánea. De ahí que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que vimos el otro día, luego que vimos que todo el pueblo estuvo bajo la ley, o sea, todos tuvieron lo mismo, pero no lograron todo lo mismo. O sea, ni sombra de los beneficios que nosotros tenemos, pero tuvieron beneficios. Dios le abrió el mar, la columna de nube le marcaba el rumbo, la columna de fuego le daba provisión, le daba protección. Había beneficios. Pero a muchos no les sirvió los beneficios. ¿Por qué no les sirvió? Una sola respuesta, la incredulidad. ¿Y por qué a Josué y a Caleb les sirvieron los beneficios de Dios? Por la fe, nada más, no le busquemos más vuelta. No tiene más vuelta.
Entonces el apóstol Pablo dice, yo corro, pero yo no corro la aventura, o sea, yo sé a dónde voy. Pues salgo a correr, ¿para dónde va? Ay, no sé, para donde me lleve el viento. No, yo no corro la aventura, yo sé a dónde voy. Yo golpeo, pues yo no peleo con la sombra que tiro golpes de puño al aire, no, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque sé ahora lo que mi cuerpo es, porque tengo la revelación de los beneficios de la gracia de Dios que he recibido. O lo golpeo, o lo pongo en servidumbre, o me golpea y me pone en servidumbre él. Es así. Es como la conquista de la tierra de Canaán, que le llamamos las conquistas de los santos. ¿Cuál es la conquista? Nuestra conquista. Conquistar lo que había en Canaán. ¿Qué había en Canaán? Adulterio, fornicación, pleito, celo, ira, contienda. ¿Qué hay en nuestra naturaleza humana? Lo mismo. Ahora, ¿se rindieron? No se rindieron. Presentaron pelea. Nuestra naturaleza humana también. Al diablo agarrá, le reprendé y lo echá y se va. Pero la naturaleza humana no le entra, no quiere, no puede. Insiste, pelea. Entonces, bueno, listo, sé de la manera, yo sé dónde voy cuando corro. Y golpe de puño no tiro al aire, sino que tampoco golpeo a ningún hermano, tampoco no me meto con nada. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque este no me va a poner a mí en servidumbre a mí luego de conocer los beneficios de la gracia y con la fe que Dios me ha dado. Entonces, terminamos. ¿Cuál es el centro de nuestra obediencia a Dios? Nuestra esencia, nuestra naturaleza. La verdad y el amor en la mente y en el corazón, ese es el centro de nuestra obediencia. Y si en nuestra vida esto no es así, bueno, entonces hay un problema de fe, que eso es harina de otro costal y habría que analizarlo en otra reunión, porque ya estamos en horario de terminar. Pero piensen en esto. Ya no podemos seguir diciendo, no, porque estoy luchando con la carne, pero ya basta, luchando con la carne. Si bueno, garrotear o poner en servidumbre, no le va a entrar, no se va a rendir. Canaán no se rindió, peleó hasta el final. Y en la pelea unas cuantas ventajas le sacó también. Tuvieron que ponerse firme de vuelta otra vez y marchar como Dios le había ordenado. Se está acercando el tiempo en donde la santidad del Señor tiene que empezar a verse en las congregaciones, en la relación de los hermanos, en el servicio alegre, desinteresado, de ver a un hermano, alentarlo, de salir a predicar la palabra de Dios con gozo adentro, con alegría, acepto, no acepta, insulta, no te insulta, bueno, pero solo con gozo, con alegría, de manera espontánea. No miramos con codicia las cosas que nos va a dar, en qué puesto nos pondrán. No, es mi esencia. El pecado Él lo quitó el poder, quitó la culpa, quitó el pecado. Cambió el corazón, escribió su palabra en la mente y en el corazón, a diferencia de antes de los gentiles o los que conocían la ley, que en la mente querían algo bueno, pero en su cuerpo, en su corazón había otra cosa. Cuando te preguntan, ¿qué hay en tu corazón? Bueno, responde con fe. ¿Cómo hacer para hablar con un hermano de 15, 20 años en la iglesia y que te dice, pastor, quiero que me ore porque si siento como que se me metió algo feo? Ah, listo, chao. O sea, ¿cómo que se te metió algo feo? ¿No está Cristo en tu corazón? Y para que se te meta algo feo, tiene que el feo sacar a Cristo y meterse él, es imposible. Pero la puerta la abriste por lo que acabas de decir. Y por ahí vemos, oramos y se manifiestan, pero por lo que dijo, porque por lo que dijo lo mató. Porque es una palabra que tiene un valor impresionante, de una incredulidad espantosa, valor que nosotros no podemos ignorar. Cosas que son muy valiosas para hacer daño, que no podemos ignorar. Por eso dice, despiértate y levántate, tú que duermes, y estemos atentos. Amén. Porque hacer la voluntad de Dios para nosotros, con todos estos beneficios,
tiene que ser una cosa espontánea, libre. Como hizo, no digamos de Jesús, pero miremos otro modelito, precioso, joven Esteban. Saulo lo miraba y dice, pero ¿y cómo puede perdonarme? ¿Cómo le debe haber martillado a Saulo eso que dijo Esteban? Padre, no le tengas en cuenta este pecado, perdónalo, no saben lo que hacen, no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que me está esperando y me dice, llegaron tus días, ve, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Me quitaron la vida, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Saulo lo miraba, pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, ¿sabe cómo le debe haber caminado en la cabeza eso que dijo Esteban? Esteban no pensó en, ¿qué tengo que decir en este momento de tanta injusticia? No pensó, le salió. Padre, perdónalo. No, o sea, ¿pero están escuchando la palabra? Sí, sí, perdónalo. Están escuchando la palabra de Dios, pero no entendieron nada. Perdónalo, Dios. Que eso después lo vamos a hablar en otro momento. La necesidad de la restauración. Pero, para que haya restauración, tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber humildad. Pero también tiene que haber perdón. Seguro que tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero también tiene que haber perdón. Porque si no hay perdón, la persona queda atada a esa tela de araña, condenada de por vida. Dios lo va a perdonar, pero nosotros somos los que tenemos que aprender para dar lugar a que pueda haber una restauración. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, sí, bueno, ¿qué entendí? No, y no entendieron nada, porque si hubiésemos entendido el valor de las cosas, si hubiese pensado en lo que íbamos a decir, en lugar de decir lo que pensamos. ¿Amén? Vamos con rumbo a la gloria. Por medio de nuestro evangelio vamos con rumbo a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y a no dormirnos más y a no demorarnos más con lo que requiere diligencia. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Gloria a Dios.